de cura con tratos del alma. Generalmente buscamos a los médicos para que nos salven la vida, para que reparen lo que duele o para que pospongan el final. Pero, ¿qué pasa cuando la medicina tiene que rendirse ante el misterio de la muerte? Y más importante aún, ¿qué pasa cuando la doctora tiene que colgar la bata para convertirse simplemente en esposa, en mujer, en madre o en aprendiz del adiós? Hoy tengo el honor de sentarme con una mujer que habita dos mundos con una maestría impresionante. Ella es la doctora Ana María Quijano. Desde la ciencia es una autoridad médica familiar con más de 21 años de experiencia en Colombia. Pero hoy Ana no viene a hablarnos de diagnósticos clínicos. Hoy viene a abrir su corazón para compartir su posgrado más difícil de la vida y más transformador. En ese episodio vamos a explorar una historia de amor que no terminó con la muerte, sino que la transformó. Hablaremos cómo gestionar el dolor mientras se recibe un legado, encontrar el equilibrio de la vida en una forma de muerte. Ana, bienvenida a estar en mi casa. Yo estoy tan feliz que conseguí como traerte acá, porque tu historia es una historia muy linda, a pesar de ser doctora, médico familiar de 15 años de la Clínica del Country, aquí en Bogotá, Colombia, y más de un año de Colmédica. Desde que te conocí, cuando hablamos, lo que traíste desde después del diagnóstico del tumor que tuvo tu esposo, Andrés Triana, transitaste por el duelo en el duelo. Es como si yo entendiera que pudiste usar todas tus facultades, tanto mentales, emocionales, físicas, en esa transición. Y estoy feliz de poder compartir esa historia a todas las mujeres que nos oigan hoy en Cura, Contratos del Alma, porque realmente ese contrato jamás pensé que iba a poder traerla aquí y tener de ese podcast una persona impresionante como tú. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy feliz de estar acá, de poder compartir esta historia, porque además tengo un compromiso con mi esposo de algo tan difícil como se puede transformar en algo bonito. Entonces, cuéntame cómo empezó, ¿no? Esa historia de amor con Triana. Primero que todo, yo creo que tenemos que contar cómo fue esa historia de amor antes que supiste del diagnóstico. Sí, no, eso sí, nos conocimos realmente chiquitos los dos en la universidad. Muy rápidamente nos casamos a los 23 años. No entiende uno por qué las cosas fueron tan rápidas y probablemente ahorita ya entiendo porque pues, fue una historia de amor de 25 años. Puedo decir que encontré el amor de mi vida y que
No es mi especialidad, no es lo que más conozco, pero yo ya sabía que esto era muy complicado, muy grave y que las probabilidades de que Andrés se muriera eran muy altas. Pero él seguía con esta buena actitud, además pues tenemos 3 hijos, como, muy como Entusiasmado. puedo decir, entusiasmado de que esto que le estaba dando la vida probablemente era para aprender más cosas. Él en el primer control al médico le dijo, doctor, ¿cuál es el pronóstico? Y el médico, su oncólogo, le dijo, no, Andrés, todavía no te puedo decir el pronóstico porque faltan unos datos. Y en el siguiente control, que ya íbamos con todos los datos, Andrés no le preguntó sobre el pronóstico. Entonces, cuando salimos, yo le dije, Andrés, ¿por qué no preguntaste el pronóstico? Y dijo, no lo quiero saber, Ana. Si en este tumor se salva el 1%, yo voy a ser de ese 1%. Y así se quedó. Entonces ahí fue un reto, nosotros siempre habíamos tenido una muy buena comunicación, hablábamos de todo entre nosotros, pero en ese momento nos desconectamos. Él estaba en una posición de que no le importaba, él se iba a salvar y yo por el otro lado sí llamé al médico y sí sabía que era una enfermedad mortal y que a Andrés le quedaba muy poco, pues pocos meses de vida o un año o máximo año y medio, 2 años. En ese Y momento. en ese momento su actitud hizo que yo dijera, bueno, si él se va a morir, ¿qué tengo que hacer yo? Pues que él esté bien, que él disfrute, que él goce, que vivamos la vida al máximo. Y lo que tú decías al principio, mi respuesta fisiológica, mi cuerpo, fue la ansiedad. Entonces, como algo que yo manejaba en mis pacientes, ahora estaba en mí Ajá. y que yo sabía que ese iba a ser mi punto débil. Desde ahí lo empecé a sentir, desde diciembre. Entonces, en ese punto que Andrés quería vivir a lo que sea 1%, 0%, 0.5% de vida, pero hay una cosa en tu historia que me llama mucho la atención. Te priorizaste además de todo. O sea, independiente de la decisión de Andrés y de lo que tú ibas a hacer para que él fuera feliz y disfrutara esa pareja increíble, esas, no sé si puedo decir eso, almas gemelas, ahí como que construyendo algo y también disolviendo algo, porque tú científicamente ya sabías que eso se iba a disolver, Sí. ¿no? Pero él, al espiritual que era, que no, te priorizaste. Eso sí, creo que la buena actitud de Andrés, más mi conocimiento médico, yo dije, bueno, si lo que yo quiero es hacer que Andrés goce lo que le queda, yo tengo que estar bien. Eso es lo que le enseño a mis pacientes y logré aplicarlo a mí. Entonces, ¿qué hice? Inmediatamente busqué ayuda. ¿Qué es la Entonces, ansiedad? ayuda. Entonces, ya sabía que estaba con ansiedad, sabía que tenía que estar bien, relativamente bien para Andrés, para mis hijos. Entonces, busqué ayuda en una psicóloga que yo conocía muchos años en la clínica del Country, espectacular, una psicooncóloga. Fui al psiquiatra, seguía haciendo ejercicio, seguía con la mentalidad de tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al psiquiatra. Y esta psicóloga también me empezó a dar las pautas de lo que yo debía hacer, de sigue viendo a tus amigas, apóyate con la gente que quiera. Mira, ella fue como para mí la cabeza de mi equipo, así como el oncólogo era la cabeza del equipo de Andrés, para mí era esta psicóloga espectacular que me guió en todo el camino. ¿Y tú crees que las mujeres hoy necesitan de esa cabeza o de esa estructura para seguir sus vidas emocionalmente y poder seguir en cualquier tipo o sea, ¿tú crees que las mujeres necesitan esa ayuda o necesitan otras tribus, otras comunidades, o qué harías tú? Yo sí creo, todos, independientemente si estamos pasando por algo difícil, fácil o estamos en un buen momento de la vida, yo sí creo que uno necesita como esa cabeza. Y voy a hablar desde mi lado como médico familiar. Yo soy médico familiar, que soy como un médico de cabecera, como decía Andrés, el pediatra, pero de los adultos. Entonces, yo le veo todo a mis pacientes y los voy direccionando. Tú estás con algo anímico, te mando al psiquiatra, o tú tienes algo de cardiología, pero esa cabeza del equipo es importante y en las situaciones de la vida pueden ser diferentes personas. Entonces yo como médico familiar soy la cabeza del equipo de algunas personas, pero por ejemplo en mi caso fue esta psicóloga, Andrés tenía su oncólogo, de pronto un deportista va a ser el coach. Yo sí creo que es irracional, entonces tú siendo toda esa doctora de la medicina familiar donde administra, ¿no? Esos pequeños problemas o de salud o de lo emocional de tus pacientes, usaste a favor de ti.
pudiste integrar lo que tú enseñas o lo Ujú. que tú trabajas en tu vida. Ujú. Así lo hice. Con tus hijos y Andrés, ¿cómo funcionaba esa dinámica de que tú sabiendo la parte científica de él, pero llevando la parte emocional de la Ujú. enfermedad de una forma brillante, de una forma suave? O sea, ¿qué te tocó en ti en ese momento Lo primero disfrutar? que, bueno, tenía en la cabeza, tengo que disfrutar. Ahora, ¿cómo hago esto? Entonces, lo primero que dije es, vuelvo y juega, lo que le digo a mis pacientes, hay que confiar. Entonces, voy a buscarle a Andrés el mejor equipo médico, yo me voy a olvidar que soy médico, porque en este momento soy esposa y mamá. Entonces, eso hice. Confié, buscamos con Andrés, buscamos lo que creíamos era el mejor oncólogo, el mejor cirujano, el mejor paliativista, o sea, un equipo médico, todo esto también vuelvo y digo con la ayuda de la psicóloga que me iba diciendo quién era el equipo, entonces el equipo para Andrés, para que yo pudiera funcionar como esposa y no como médico. Y poderme dedicar también al proceso de cada uno de los niños. La primera parte de Andrés, o sea, esto fueron 10 meses, desde el diagnóstico 21 de diciembre hasta que se murió el 21 de octubre, fueron 10 meses exactos. Esos primeros 6 meses, Andrés estaba con una energía arrolladora, que lo único que quería era hacer su tratamiento. Él llegaba a las citas contento, llegaba a la radioterapia, se hacía amigo de todo el mundo, llegaba, mejor dicho, una actitud impresionante y eso lo irradiaba a los niños. Y él empezó a ver las cosas, es como si hubiera pasado a otro, o sea, sacó lo mejor de él a otro plano, él, su alma ya era otra cosa, ya empezó a decir, lo importante en la vida no es lo profesional, la plata, lo que ganamos, sino a la gente que tocamos, a la gente que impactamos, hablaba con la gente, veía solamente al que quería, y eso nos lo irradió a los niños y a mí. Entonces fueron 6 meses muy chéveres. Yo, coincidencialmente, una semana antes del diagnóstico, yo había dejado de trabajar en Colmédica, yo había renunciado a Colmédica por temas personales, y fue el diagnóstico. Entonces también eso me dio la oportunidad de dedicarme solo a Andrés, a los niños y mi consulta como mi trabajo, pero todo fue perfecto, es como que las cosas se fueron dando de una forma muy perfecta para que pudiéramos vivir esos 10 meses Es como si el de la destino mejor estuviera manera. escrito, ¿no? Es como si el destino Claro, estuviera escrito, o sea, después de 15 años trabajando en esta compañía, ¿por qué voy a tomar esa decisión de renunciar? Es muy raro y todo lo que nos fue pasando en el camino fue así, fue muy perfecto para que una situación tan dura la pudiéramos transformar en algo bonito. y los momentos más difíciles que tuviste en ese proceso de duelo. Era, como decías desde el principio, yo hice un duelo anticipado, efectivamente, pues desde el primer momento yo fui haciendo un duelo. Para mí el manejo de mi ansiedad fue el reto más grande, pero me dejé ayudar de los expertos en esos, que eran el psicólogo y el psiquiatra, eso estuvo bien. Y mi miedo desde el primer momento era, ¿cómo va a ser el final de esta enfermedad? Que normalmente es un deterioro neurológico y eso me generaba mucha angustia por Andrés, porque él sufriera, obviamente, y porque los niños vieran eso. Desde el principio yo estaba todo el tiempo preparándome para eso. Y la psicóloga me decía, no te adelantes, vive el momento, vive, 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 y por eso lo fuimos viviendo. Logramos, hicimos varios viajes, como ninguno de los dos estábamos trabajando, él estaba incapacitado, yo había dejado de trabajar, entonces íbamos mucho al colegio, acompañábamos a los niños a sus cosas, nuestra hija grande se graduó del colegio y pudimos estar muy presente, lo que les dije, viajes, hicimos muchas cosas, fueron 6 meses muy intensos, en que lo único malo, lo más difícil para mí, era esa desconexión entre que él no sabía, o de pronto sabía, no lo quería Y no quería aceptar, decir. no lo quería decir, que se iba a morir, y yo sí lo tenía claro. Entonces, yo iba actuando de una forma, de una preparación para la muerte, y él iba actuando para la recuperación y qué vamos a hacer en un futuro. Entonces, esa desconexión fue lo más difícil manejar. Era no tener el marido con que podía hablarle de todo, sino que me tocaba guardar un poco de información. Entonces, esa información lo que hice fue, además de la psicóloga, mi grupo de amigas cercanas y mis hermanos, que fueron muy importantes en el proceso, donde yo les iba hablando de todo, contándoles, y por ejemplo, ellos me empezaron a preparar en todo, en los temas de, bueno, eh, qué va a hacer con la plata, cómo va a Por manejar eso, las cosas. entonces, de esa desconexión que tú dices, no puedo hablar tantas o ciertas cosas, Andrés, pero ahí tú tenías también que cuidar la parte financiera, económica, entrar en un mundo que era de Andrés, porque Andrés era eso, ¿no? Era tu mundo, tú trabajabas y
todo lo que ganabas iba para esa, vamos a contar así, esa bolsa, esa bolsa. Y nunca te enteraste en pagar una cuenta de luz y nada, porque Andrés era el controller, digamos, de la parte financiera de la casa. ¿Cómo hiciste esa transición de esa mujer que entonces estaba sosteniendo toda la parte emocional, todos los niños, pero ahora tengo que tener mi energía masculina y también entender del lado financiero, sabiendo que él no tenía más tanto tiempo de vida? Creo que eso fue de las cosas más difíciles, porque como yo les decía, tú me decías al principio, yo trabajaba, estaba hacía la casa y bueno, supuestamente hacía de todo. No, no era cierto. Andrés hacía muchísimo porque él se encargaba de esos temas de organizar la casa desde la parte financiera y no me da pena decir, pero yo ni siquiera sabía cómo se pagaba el recibo de la luz. Nunca había hecho nada de la casa. Era difícil porque yo le decía, yo sabía que tenía que asumir todo este rol, no me llamaba mucho la atención hacerlo, me daba un poco de pereza, pero también era como decirle a Andrés, bueno, ven, explícame por si acaso, porque él seguía a cargo de las cosas, pero a mí me tocaba decirle que empezara a soltar. Entonces, pero sin bajarlo de esa nube de que él quería recuperarse. Entonces yo le decía, no, por si en algún momento del tratamiento estás enfermo o estás en una cirugía o algo y yo tengo que pagar las cosas, pues empiézame a enseñar. Y él muy juicioso me empezó a enseñar, pero yo era como negada, era como si me estuvieran enseñando algo dificilísimo. Acabé el MBA, pero no era capaz era como una negación a eso que tenía que asumir que no quería. Entonces ahí fue donde mis hermanos fueron muy importantes, me empezaron como a ayudar y a entender las cosas y bueno, al final pues no es tan difícil y lo pude asumir, pero primero no quería soltar del todo y por otro lado no quería, yo no quería. No quería ese pedazo No financiero, quería, no quería mirar ese sí, lugar. sabía que lo debía hacer, pero me daba como pereza, como yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Yo no quiero esto. ¿Y qué aprendiste ahí? Aprendí que se puede, pues que nosotros, que me da rabia que me haya tocado, porque no era lo ideal, no era lo que yo esperaba, pero lo que aprendí es que uno sí puede hacer todo. Al final lo logré asumir, entender, coger el control de la casa, pues hacerlo todo. Podemos, las mujeres podemos, y no solo las mujeres, desde el otro lado, pues los hombres también creo que lo pueden hacer. Y cuando llegó más próximo a o sea, a la enfermedad, empezó como a realmente, Andrés, tener que usar una silla de ruedas, tener más convulsiones seguidas. ¿Cómo pasó ese proceso porque sé que ustedes empezaron a hablar con los niños y resolvieron ciertas cosas? Cuéntame un poco. Bueno, entonces fueron más o menos 6 meses muy buenos. Después Andrés empezó, pues se deterioraba de a poquito. Sobre todo lo más angustioso es que él convulsionaba mucho, unas convulsiones parciales sencillas en que él estaba consciente, pero esas convulsiones le tocaban a los niños, me tocaban a mí, todos nos volvimos, pues yo soy médica, pero todos muy funcionales y lográbamos manejarlo, pero sobre todo a los niños les daba mucha ansiedad. En julio más o menos nos fuimos a nuestras vacaciones de todos los años y cuando volvimos, Andrés ahí sí ya tuvo una convulsión muy grande, volvió a entrar a la clínica y ahí en ese momento había progresado el tumor. Progresó el tumor, le quitaron otra vez el tumor y ahí fue donde quedó con medio cuerpo paralizado, ya le habían quitado, pues digamos que el tema motor ya no le funcionaba. Él quedó en una silla de ruedas, muy malo, ni siquiera tenía el control del tronco, pero otra vez Andrés salió con esa súper actitud de me voy a recuperar, empezó a hacer terapia, volvió a tener control del tronco. Yo sabía que esto era el principio de ese deterioro ya para su final, pero él otra vez con excelente actitud, otra vez donde el médico le dijo de volver a empezar quimioterapia. Íbamos a la clínica del Country en silla de ruedas a su quimioterapia, él feliz. Él decía, Ana, con tal de poder estar con ustedes, de poder vivir, a mí no me importa estar paralizado. Entonces, bueno, pues siguiéndole un poco ese cuento, pero yo sabía que desde su deterioro hasta el fin iba a ser muy poco tiempo. Y después, más o menos al mes, cuando ya le habían empezado la quimioterapia, Andrés tuvo un absceso cerebral, lo volvieron a hospitalizar y ahí, en ese momento, fue el antes y el después. O sea, él después de ese drenaje, o sea, que le quitaron ese absceso cerebral, él salió de esa cirugía y es como si hubiera cambiado el chip. Ahí empezó por primera vez a hablar de la muerte.
él me preguntó, Ana, me quitaron este absceso, quiere decir que no puedo empezar quimioterapia por lo menos en un mes y ya en esta cirugía había más tumor. Esto no suena bien. ¿Yo me voy a morir de esa enfermedad? Y yo le dije, sí, una enfermedad muy grave, muy compleja y probablemente de esto te vas a morir. Él no sabía, él simplemente quería como que se lo dijera y ahí fue que él cambió el chip y empezó a decir, yo ya estoy sufriendo mucho, estoy en una situación muy, pues no me puedo mover solo, necesito ayuda Tú 24/7. tenías un equipo dentro de tu casa. Sí, ya en ese momento dentro de mi casa ya había, sí, enfermera 24/7, mejor dicho, ya había toda una logística, lo cual estaba bien con tal de que él estuviera bien, pero en este punto él ya cayó en cuenta que se iba a morir, que no había nada que hacer, que estaba sufriendo. Y ahí fue como de un momento a otro, no me lo esperaba, porque después de toda esta buena actitud y de un momento a otro me empezó a hablar de la probabilidad de morirse y empezó a hablar de la eutanasia. Ese es el legado que quiero que me cuentes. Exactamente. Entonces, él me pidió que habláramos con la psicóloga, él habló con la psicóloga y la psicóloga me dijo, Andrés está pensando en la eutanasia, nunca lo esperé. Y yo le dije a Andrés, mi primera reacción fue, bueno, Andrés, tienes razón, te respeto, te entiendo, me duele en el alma, pero si esa es tu decisión, yo te voy a acompañar, pero manejémoslo entre nosotros dos, porque yo creo que los niños no tienen la madurez para entender esto. Esa fue mi primera reacción. Ya después, cuando nos empezamos a apoyar en el equipo de salud, en el psiquiatra, en el psicólogo, la psiquiatra Andrés me decía, mira, Ana, uno esconde las cosas cuando están mal hechas, pero la eutanasia no está mal hecha. Eso que quería que explicara un poquito a la gente de Colombia, ¿qué pasa aquí con la eutanasia? ¿Cómo funciona? Ok, bueno, la eutanasia en Colombia, empecemos porque es legal, es muy importante desde hace algunos años. Incluso yo en la clínica del Country fui de las personas que cuando ya esto fue ley, que lo teníamos que montar, yo fui parte de ese montaje. Yo sabía perfectamente qué es la eutanasia y cómo se hace. La eutanasia pues está reglamentada acá, efectivamente para patologías, pues digamos, enfermedades terminales. Eso. Y hay un protocolo muy juicioso donde se hacen ciertas valoraciones, después hay una junta médica donde aprueba o no aprueba la eutanasia, porque la eutanasia tiene ciertas características, son personas que efectivamente tienen enfermedades terminales y que pueden tomar la decisión de en qué momento se quieren morir, pero para eso hay un protocolo, un procedimiento muy cuidadoso sobre esto. Y Entonces ya volvamos a Andrés. Andrés dijo, quiero la eutanasia. Dije, manejémoslo entre los dos. Después ya entendí que es verdad, esto no está mal hecho. Él tiene todo el derecho, tiene una enfermedad terminal, le quedan algunos meses de vida nomás, ya está sufriendo mucho. Y Andrés él decía, Ana, ya sé que me voy a morir. Y yo quiero que el recuerdo mío sea así, bien de acá, tomando mis decisiones y no en un deterioro neurológico en que voy a estar postrado en una cama sin reconocerlos y que ese sea el recuerdo que los niños queden de mí. O que tú tengas que tomar las decisiones de cuándo parar el tratamiento o incluso cuándo la eutanasia porque él ya lo había firmado. Entonces, ahí fue cuando empezó a hablar de eso. Otra vez nuestra grandiosa psicóloga nos ayudó a hacer todo el proceso. Nos fuimos para la casa. En esa semana los niños estaban por fuera de Bogotá, entonces estuvimos en la casa con la psicóloga, con la psiquiatra, la cita virtual con su oncólogo. Hicimos todo el proceso y en este momento la cabeza del equipo cambiaba. Ya no era el oncólogo, ahora iba a ser el paliativista. Los médicos paliativistas son la cabeza del Andrés, equipo para no. hacer eso. Claro, Andrés tomando su decisión, Ajá. la tenía clarísima. Él también, y aquí vale la pena el tema espiritual, el tema católico. Eso. Digamos que pues no es un tema no de controversias, pero pues Andrés es una persona muy católica. Y que tiene todo el sistema y católico. que tiene, exactamente, y para él era un tema... ¿Cómo me voy a morir yo? O sea, entre comillas, perdón de la palabra, me voy a matar. No, aquí, en fin, la Iglesia Católica no aprueba. Y hay que partir de un principio. La eutanasia no es lo mismo que un suicidio. Es distinto. Sí, tú acá decides la hora, día de tu muerte, pero en una persona que no puede vivir más, o sea, que igual se va a morir. Simplemente está tomando la decisión en qué momento y en qué condiciones
antes de tener un mayor sufrimiento. Es un Podemos- tema de morir dignamente, como se Eso, llama en el, podemos es decir el morir, dignamente. morir dignamente. Y eso fue lo que hizo Andrés. Yo les conté al principio que mi máximo miedo era cómo iba a ser ese deterioro neurológico de Andrés. Y Andrés, al tomar esta decisión de la forma más Quita de- abierta, de la forma más generosa, libre. me quitó ese sufrimiento, Ajá. nos quitó ese sufrimiento. Entonces Andrés, finalmente pues buscamos el paliativista que ya habíamos conocido desde el principio, él tomó una decisión, dijo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y por esa razón me voy a ir a la Fundación Santa Fe, donde esto está muy bien montado, y lo voy a hacer allá. Y eso hicimos. Hablamos con el paliativista de la Fundación Santa Fe, él entró allá, hizo todo el procedimiento a través de todas las valoraciones, se hizo la junta médica, se aprobó, pues porque Andrés tenía una enfermedad terminal que ya no había nada más que hacer, pues cuidados paliativos, obviamente hay otras decisiones, la única no es uno puede seguir el tratamiento, durar un poquito de tiempo más o seguir solamente el cuidado paliativo y también morir dignamente, la única opción no es la eutanasia, pero la eutanasia sí este es como el compromiso que yo quedé con Andrés, es una decisión muy valiente en una persona que bajo sus facultades toma la decisión de qué día se va a morir, porque igual cada vez va a estar peor. Entonces, perdón, te interrumpo. Eh, pues a mí me parece mágico la capacidad de ustedes dos transitarem por esos lugares que son a veces muy profundos y muy dolorosos de una forma práctica, racional y donde por más que haya emoción, hay algo en todo ese proceso que yo veo, hay mucho amor. Entonces, que él fue capaz de ser una persona íntegra desde el momento que él inhala, cuando él nace, y exhala cuando se muere, de la forma más libre como un ser humano debe ser, ¿no? Y esa lección, esa estructura familiar, que tú siendo médico familiar, o sea, eso me impresiona demasiado. Tú llevando ese legado, ¿qué es lo que vas a llevar ahora y que me vas a contar? ¿Cómo tu familia se posiciona? Bueno, la clave de esto fue el amor, fue esa relación que teníamos entre los dos. Eso es lo que él, además él cuando tomó la decisión, ¿Respeto? pues digamos, claro, ese amor, ese respeto, ese entendimiento que entendíamos, además que yo les dije que al principio lo más difícil fue esa desconexión entre los dos. En este momento que él toma la decisión de la eutanasia, volvimos a conectarnos y volvimos a poder hablar de todo y él me empezó a decir, éramos pues digamos que muy, muy pareja, pero cómo él, qué quería, qué legado quería decir, pudo despedirse de las personas que De quería. la misma forma que él hizo eso con ustedes de la familia, él también Sí. hizo con el equipo. Sí, con todos, con el equipo, Ok. con los amigos, con él quedó y con con uno de los padres que él habló. Después el padre me decía, Andrés tiene una paz espiritual increíble. O sea, Andrés está listo para morirse. Él ya no deja, está muy triste por morirse, él no se quiere morir, pero como ya esto fue lo que le tocó, él tiene una paz espiritual. Él está listo para irse, Para partir. para partir. Y ahí tuvimos pues una ayuda de otra persona que mágicamente apareció en una de las hospitalizaciones de Andrés, que es la doctora Elsa Lucía Arango, que también le ayudó a él a soltar y a morirse de una forma muy linda. Y tus hijos, o sea, Ujú. en ese día obviamente tú hiciste algo y eso es tuyo, pero tus hijos recibieron esa mensaje espiritual entre un ser humano racional y espiritual, entre la energía masculina y el espiritual, a veces, pues muchas veces también femenino, ¿no? Porque es la unión de esas dos energías que tenemos dentro de nosotros, que yo llamo de energía porque eso se mueve a través del amor. Hoy, después de pasar todo ese duelo, hace muy poco tiempo, hace apenas 3 meses que Andrés se fue, tú ya estás aquí nos contando una historia de, o sea, me aguanto mis ojos aguados acá, una historia de un poder personal
y de equilibrio del sistema nervioso central, si vamos a hablar de una, o sea, que es admirable. Y ¿qué dirías tú? ¿A quién pasa por ese, o sea, tuviste un regalo en la vida? Yo lo veo así, que Andrés es un regalo y te enseñó muchas cosas y te trajo ese legado de la eutanasia para que nosotros podamos hablar de los tabús sin que sean tabús, independiente que aquí nos oye mujeres, nos escuchan las mujeres, pero que no sea más tabú creer en los seres humanos. Exactamente. Es la razón por la cual solo han pasado 3 meses y yo soy capaz de estar acá, es porque fueron 10 meses tan intensos y tan lindos y Andrés logró esa espiritualidad y logró conectarse y logró dejar lo que venimos a él. Vino acá con un propósito y lo logró cumplir. O sea, para nosotros como familia dejar algo tan lindo, pero yo sí tengo como una responsabilidad en mostrar cómo algo tan difícil se puede convertir en algo bonito y cómo uno puede recuperarse. O sea, yo hice un duelo anticipado en compañía de Andrés, o sea, el duelo lo fui haciendo con él y en este momento yo pienso en él y me genera tranquilidad, me genera paz, porque me genera felicidad porque él se fue de una forma tan tranquila, sin pendientes. Yo no quedé con pendientes con él, pues muchos pendientes de ojalá hubiera vivido muchos años más, pero no pendientes de nada de haberle dicho, esa es la oportunidad que me dio la eutanasia. Es esa despedida tan linda que él hizo, que él programó. A los niños, cada uno en una edad diferente, pudimos preparar a su forma, pues cada uno con su madurez diferente, y los niños también lo entendieron. Entonces, el duelo ahorita ha sido mucho más fácil, el vacío, la ausencia de él, eso nunca nos la va a quitar nadie, pero estamos todos con esa felicidad de seguir adelante, por él, por nuestra familia y por el legado que él dejó. Todas nuestras decisiones, él siempre va a estar ahí presente. Pero sí quiero dejar un mensaje de que esto es un tema tabú y que no vale la pena verlo como algo tabú. Ya cuando uno está en la situación, entiende que sí es una opción y que se puede hacer bien hecho y que es un tema legal y que si hay una junta que lo aprueba es porque se tiene la opción de hacerlo. No es la única, hay otras opciones, pero es una forma muy bonita de despedirse, de irse en paz, de irse sin sufrimiento y que deja un mensaje lindo, unos recuerdos lindos. Por ejemplo, yo pensaba en nuestro hijo más chiquito, que tenga un recuerdo de su papá diciéndole adiós, te quiero mucho, te dejo esto, y no un papá postrado en una cama que en 10 años solo se va a acordar probablemente de eso. Y me cuentas de la frase que dice la doctora Elsa Lucía Arango. A tu hijo. La frase, bueno, la doctora Elsa Lucía Arango, que de verdad que apareció en un momento demasiado increíble, también acompañó a Andrés el día y hora, pues el día de su muerte. Antes de que ya fuera a hacerse el procedimiento de la eutanasia, la doctora Elsa Lucía entró, le explicó a los niños lo que iba a pasar. Ella es una experta en eso y pues los invito a que también la sigan porque tiene unas charlas y unos libros muy bonitos. Y les dijo a los niños, miren, lo que va a pasar ahorita es que pues su papá se va a desconectar. Le dijo a Andrés, Andrés, te debes despedir de tu cuerpo, debes agradecerle a tu cuerpo porque fue el que te dio la vida y la oportunidad de estar acá, pero ahora vas a pasar a algo mejor, debes ver la luz, debes tratar de seguir la luz. Nos enseñó una canción para que le ayudáramos a seguir la luz, nos dijo que rezáramos, que oráramos, pues somos todos católicos, y después, antes de salirse para que los niños se despidieran de él, les dijo, ¿tienen alguna pregunta? Y Joaquín, que tiene 10 años, levantó la mano y todo y dijo, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál, Joaquín? ¿Cómo es el cielo? Y ella, de una forma increíble, amorosa, no puedo repetir sus palabras, no soy capaz porque no me acuerdo bien, pero básicamente le dijo, el cielo es un sitio maravilloso donde tu papá se va a encontrar con las personas que ya no están, donde ya no va a tener dolor, donde ya no va a tener sufrimiento.